Sheldon Cooper ganó un Nobel. Su hermano mayor vende neumáticos en Texas. Durante 11 temporadas, The Big Bang Theory usó a Georgie como el remate de un chiste, el bruto de la familia, el que se quedó en el pueblo. Hasta que un día, Sheldon fue a buscarlo a su taller, y Georgie le contestó. Le contó quién pagó su carrera, quién cuidó a su madre cuando él se fue, y por qué nunca le dijo gracias. Esa conversación dura 4 minutos, y está en el episodio 23 de la temporada 11. Es la escena que da vuelta a los dos personajes, y casi nadie la recuerda. Empecemos por el principio, porque el lugar que ocupa Georgie en esa casa lo decidieron cuando él tenía 10 años. Georgie Cooper es el mayor de los 3 hermanos, y en esa familia hay un puesto que nunca va a ser suyo. En un episodio de la primera temporada, alguien pregunta por el hijo de los Cooper. La respuesta llega sola. ¿Georgie? No, el inteligente. Así se habla de él en su propia casa. No hace falta que nadie sea cruel. Basta con que la aclaración salga automática. ¿Qué haces cuando tu familia ya repartió los papeles y el tuyo dice el otro? Georgie hace lo único razonable. Se busca un terreno donde nadie lo esté comparando. Vende cosas, en la escuela, en la calle, a los vecinos. Le vende a otros estudiantes las respuestas de los exámenes viejos de Sheldon. Mira lo que hay ahí. A los 13 años ya sabe detectar qué tiene valor para otro y ponerle precio. En cualquier otra familia, eso sería una señal. En la casa Cooper, es una travesura del hijo que no estudia. Mary lo reta. George padre se ríe. Y la conversación se termina. Nadie escribe en ningún lado que el chico tiene talento comercial. El talento de la casa ya está asignado. Sheldon entra a la universidad a los 11 años. La familia entera se acomoda alrededor de eso. Los horarios, el dinero, los viajes, las discusiones. Georgie mira ese acomodo desde afuera y aprende algo que le va a servir toda la vida. Si quiere algo, se lo consigue solo. Esa habilidad que en su casa nadie anota va a terminar sosteniendo a esta familia. Falta más de una década para que se note. Si esta historia te está enganchando, quédate. Lo que viene es la escena que la serie escondió durante años. Y suscríbete a Sofá Ficción. Cada semana, desarmamos a un personaje que la serie dejó en el fondo del cuadro. Segunda cosa que todo el mundo cuenta mal: la relación de Georgie con su padre. La versión que circula dice que fueron 2 hombres que chocaban. El hijo rebelde, el padre decepcionado. Georgie deja el equipo de fútbol. En Texas, en los 80, con un padre que es el entrenador de la secundaria, eso no es una decisión deportiva. Después, deja la secundaria entera. Tiene 17 años y prefiere trabajar. Y después embaraza a su novia. 3 golpes en 3 años. Cualquiera de los 3 alcanza para que un padre se dé por vencido. ¿Cuánto tiempo puede alguien cargar la culpa de haber decepcionado a su padre? En el caso de Georgie, hasta el velorio. En el funeral de George Cooper, Georgie sube al micrófono. Es la primera vez que la serie lo deja hablar de esto en voz alta. Y dice esto: cuando dejé el equipo de fútbol, pensé que mi papá me iba a matar. Y cuando dejé la secundaria, de verdad pensé que me iba a matar. Y cuando embaracé a mi novia, estaba seguro de que me iba a matar. Y entonces llega la línea que cambia el personaje. Pero como ven, no lo hizo. Hiciera lo que hiciera, siempre me respaldó. Detente ahí un segundo. El chico pasó 3 años esperando un castigo que nunca llegó. Y se enteró de que su padre lo respaldaba el día que lo enterraron. Su padre nunca se lo dijo con esas palabras. Georgie tuvo que deducirlo, solo, mirando hacia atrás, encima de un ataúd. Esa es la relación que la serie construyó durante 7 temporadas sin subrayarla nunca. Ahora fíjate en qué estaba haciendo Georgie mientras tanto, porque esto pasa antes de que su padre muera. Tiene 18 años, está casado. Tiene una hija de meses. En el primer episodio de la última temporada, un tornado les tira la casa encima. La familia entera termina apretada en lo de la abuela.
y hay una discusión sobre dónde duerme cada uno. Georgie termina en el garaje. Lo dice él mismo, sin dramatismo. ¿Prefieres que ponga en el garaje al bebé o a la abuela? Un chico de 18 años durmiendo en un garaje para que su hija y su suegra tengan cama. Esa misma mañana sale a comprar comida y cosas para la beba. Nadie se lo pide. Agarra las llaves y va. Georgie ya venía cargando peso antes de que la tragedia lo obligara. Cuando su padre se muere, no es que Georgie se haga responsable de golpe, es que le suman 2 personas más a una carga que ya tenía. Y ese hombre que lo respaldaba en silencio se muere de golpe, un lunes cualquiera, en el trabajo. George Cooper muere de un infarto a los 40 y pocos años. La serie no filma la muerte. Te muestra a 2 hombres parados en la puerta de la casa y a Mary abriendo. Lo que pasa después de esa puerta es el resto de esta historia. Sheldon tiene 14 años y una carta de aceptación de Caltech. Se va a California poco después del entierro. Missy tiene 14 también y acaba de perder a su padre. Mary se cae. La serie la muestra sentada en el sofá durante episodios enteros, sin poder con nada. ¿Quién sostiene una casa cuando el que se supone que es el más brillante se va a perseguir su futuro? El narrador adulto de la serie lo dice de una forma que se te pasa si parpadeas. Mi hermano trató de llenar el vacío que dejó la muerte de mi padre. Lo dice Sheldon. Sobre Georgie. En el primer minuto del episodio del funeral, Georgie tiene 19 años recién cumplidos, una hija de meses, una esposa, y ahora también una madre destrozada y una hermana adolescente. Nadie se lo pide, nadie firma nada. No queda nadie más en esa casa que pueda hacerlo. 30 años después, ya adulto, Georgie lo resume en 11 palabras. Mamá era un desastre. Missy era una adolescente. Tuve que cuidar a las 2. Mira la parte de la hermana, que la serie casi no cuenta. Missy pierde a su padre a los 14 años. En la misma casa donde su madre dejó de funcionar y su hermano genio se fue a California. En un episodio de esa temporada, alguien la felicita. Missy, me impresiona cómo diste un paso al frente. Una chica de 14 recibiendo felicitaciones por hacerse cargo. Eso te dice el tamaño del hueco que quedó. Y quien queda arriba de esa chica de 14, decidiendo, poniendo límites y llevándola de un lado a otro, es un chico de 19 que también acaba de enterrar a su padre. Georgie no tuvo duelo, tuvo turno. Y mientras cuida a las 2, intenta levantar su primer negocio con lo que tiene a mano, que no es mucho. Ahí es donde aparece el dato que nadie en esa familia dijo nunca en voz alta. Porque el dinero de los Cooper no desapareció, fue a algún lado. Sheldon entró a la universidad a los 11 años. Después hizo un verano entero en Alemania. Los pasajes, la estadía, el programa. En una familia donde el padre es entrenador de secundaria y la madre trabaja en la iglesia, eso se paga sacándolo de otro lugar. ¿Y de dónde crees que salió? Georgie lo explica, años después, tomándose una cerveza con Leonard, sin saber que es el momento más importante del episodio. ¿Sabes cómo conseguí el dinero para abrir mi primera tienda? Me rompí el lomo. Porque todo el dinero de más que había en esa casa tenía que ir para Sheldon, para que fuera a la universidad y estudiara en Alemania. Y remata con una pregunta que no espera respuesta. ¿Y sabes qué es lo que nunca me dijo? Gracias. Y ahora quédate con esto, porque la serie te lo puso en pantalla y pasa desapercibido. Sheldon vuelve de ese verano en Alemania, del viaje que dejó a la familia sin margen y a su hermano sin capital para empezar. Y el narrador adulto describe su regreso así: volví a casa desde Alemania a una familia que ya no me apreciaba. Se queja de que en su casa no lo tratan como antes. Sigue. Dice que sabía que en algún lado todavía lo valoraban, donde seguía siendo el centro de atención y sobre todo, donde tenía su propio baño. Ese es el chico por el que Georgie se quedó sin su primer local. Y no hay maldad en Sheldon. Ese es el punto.
A él nunca le contaron de dónde salía el dinero. Le armaron una vida donde los viajes aparecían y las cuentas las pagaba alguien fuera de cámara. Ese es el tamaño real de la deuda. Un hermano financió la carrera del otro, y el otro nunca se enteró de que le habían pagado algo. No hubo una conversación familiar. No hubo un momento en el que alguien se sentara a explicarle a Sheldon de dónde salía su beca. Georgie levantó su primer local sabiendo esto. Y se lo guardó 20 años. Antes de seguir, dime una cosa en los comentarios. ¿A qué personaje de una serie crees que subestimaron igual que a este? Puede ser el próximo video. Ahora vamos a lo que ese chico hizo con lo poco que le dejaron. Salta 30 años. Sheldon vive en Pasadena. Tiene un doctorado y está por casarse. Su madre le pone una condición para ir a la boda, que invite a su hermano. Sheldon maneja hasta Texas con Leonard para hacerlo, de mala gana, y llegan a un local de neumáticos. Leonard mira el cartel y pregunta, ¿entonces tu hermano es el Dr. Tyre? Sheldon contesta que sí, y aclara que ese doctorado se consigue con medio semestre de universidad comunitaria. Después Leonard dice algo que Sheldon no esperaba tener que aceptar. Pasamos 3 de estos locales viniendo para acá. ¿Por qué dijiste que era un perdedor que vende neumáticos? Y Sheldon se corrige. Tienes razón, fue injusto. Es un perdedor que vende más neumáticos que nadie en Texas. Ahí está el dato, escondido dentro de un insulto. Georgie Cooper es dueño de la cadena de neumáticos más grande del estado. Locales por toda la ruta. Su cara en el cartel. ¿Cómo llega a eso el hijo del que nadie esperaba nada? Con lo mismo que hacía a los 13 años. Detectar qué necesita alguien y ponerle precio. Y el taller no le cayó del cielo. La serie te enseña el primer eslabón sin subrayarlo. En la última temporada, el suegro de Georgie comenta que está pensando en ponerlo a trabajar en la tienda. Así, entra Georgie al negocio de los neumáticos, como el yerno al que le dan una changa. Desde ahí, hasta ser dueño de la cadena más grande de Texas, hay 20 años de trabajo que la serie nunca filmó. Lo que sí filmó es cómo piensa. En esa misma temporada, Georgie cuenta que un cliente le devolvió un neumático un año después de comprarlo, muy fuera de la garantía, y armó un escándalo en el local. Georgie se lo cambió igual, y lo explica en una frase que vale por un máster. Perdió unos $, y ganó un cliente para toda la vida. Escúchalo otra vez, porque es el mismo chico que a los 13 vendía las respuestas de los exámenes de su hermano. Calcular qué vale más a largo plazo. Ese chico no tuvo suerte. Tuvo 20 años de práctica que en su casa nadie contó como mérito. Y cuando Sheldon entra a ese local, hay un detalle que dice todo sobre lo que pasó entre los dos. La empleada del mostrador los recibe y dice, «Un segundo, voy a fijarme si el doctor está». Sheldon salta, «No es doctor». Y Georgie, desde el fondo, «Acá el único doctor soy yo». Sheldon insiste en que él también es doctor, y su hermano no le da ni la vuelta. Lo primero que Georgie le dice cuando lo tiene enfrente es, «Ahora es solo George». Sheldon prueba con George. Después decide que no le gusta y vuelve a Georgie. Su hermano lo mira y le dice, «No cambiaste ni un poco», y Sheldon lo toma como un cumplido. Un rato después, Sheldon le suelta que le parece apropiado que se dedique a los neumáticos, porque él también es aburrido y pesado. Ese es el nivel de desprecio, 30 años después, del hermano al que le pagaron la carrera. Y esa noche, con una cerveza en la mano, Georgie dice en voz alta lo que se guardó desde el entierro de su padre. Está en la cocina con Leonard, que es la primera persona en 30 años que le pregunta cómo le fue. Le cuenta lo del dinero, lo de Alemania, lo del gracias que nunca llegó. Y después baja el tono y hace la pregunta que sostiene el personaje entero. Después de todos mis sacrificios, adivina de cuál de los dos está más orgullosa mi mamá. Leonard, que también vive debajo de un hermano brillante, le contesta lo único que se puede contestar ahí. Si te sirve de consuelo, mi mamá también está más orgullosa de Sheldon.
Y ahí, los dos se toman una cerveza en silencio. ¿Cuánto tiempo puede alguien cargar algo así sin decirlo? En el caso de Georgie, desde los 19 hasta los 40 y pico. Y cuando por fin lo dice, no lo dice como reproche. Lo dice mientras defiende a su madre. Porque la discusión final entre los dos hermanos no empieza por el dinero, empieza por Mary. Sheldon le reclama por algo que su madre está pasando. Y Georgie le contesta con la pregunta que ordena todo el video. ¿Qué vas a saber tú por lo que pasó, mamá? Nunca estuviste en casa. Sheldon insiste. Y entonces llega la frase. Te fuiste a la universidad después de que murió papá. ¿Quién crees que se hizo cargo de todo? Sheldon contesta lo que creyó durante 30 años. Mamá siempre se hizo cargo de todo. Y su hermano le corrige la memoria. Mamá era un desastre. Missy era una adolescente. Tuve que cuidar a las dos. Sheldon se defiende como se defiende alguien que nunca se enteró de nada. Dice que hablaba con su madre todo el tiempo, y que si algo estuviera mal, ella se lo habría dicho. La respuesta de Georgie es la línea más dura del episodio. Te estaba protegiendo a ti, idiota. Como hace todo el mundo, siempre. Detente en esa frase, porque explica la familia entera. Mary le ocultó a Sheldon que se estaba cayendo a pedazos. Missy se tragó su propio duelo. Y Georgie sostuvo la casa sin mandar una sola carta a California. Los tres hicieron lo mismo, cada uno por su lado. Le armaron a Sheldon un mundo donde nada malo pasaba, para que pudiera seguir estudiando. Sheldon pregunta lo único que se le ocurre. Si estaban tan mal, ¿por qué no me lo dijiste? Y su hermano le da la respuesta que convierte todo el rencor en otra cosa. Porque a ti también te estaba protegiendo. Eres mi hermano menor, Sheldon. Ahí se acaba la discusión. Todo lo que Georgie parecía estar cobrando, resulta que lo hizo a propósito, y por él. Y cierra con la frase que resume 20 años de silencio. Sé que la vida fue difícil para ti, pero eso no significa que haya sido fácil para el resto de nosotros. Sheldon se queda callado, y después dice lo más honesto que dijo en 12 temporadas. Supongo que no pensé en cómo era para los demás. No hay abrazo ni música. Hay un hombre de 40 años enterándose de cómo se pagó su vida. Pongamos las dos listas una al lado de la otra, que es lo que la serie nunca hizo. Sheldon, un doctorado, una cátedra, un Nobel y una familia entera organizada para que llegara ahí. Georgie dejó el equipo, dejó la escuela, fue padre a los 17, enterró al suyo a los 19, sostuvo a su madre, crió a su hermana, levantó una cadena de neumáticos con lo que le sobró después de pagar la universidad de otro, y se guardó todo eso 20 años para no arruinarle la carrera a su hermano menor. ¿Qué tipo de inteligencia sostuvo a esta familia cuando se rompió? No fue la que resuelve ecuaciones. Fue la que se queda cuando alguien tiene que quedarse. The Big Bang Theory te presentó a Georgie Cooper como el chiste bruto de Texas. Young Sheldon se pasó 7 temporadas contándote otra cosa, en voz baja. Georgie nunca fue el hijo brillante de esa casa. Fue el que estaba ahí cuando la casa se cayó. Por eso, con Nobel y todo, el verdadero héroe de esta historia vende neumáticos en Medford. Si llegaste hasta acá, ya sabes por qué existe este canal. Suscríbete a Sofá Ficción. Y dime abajo de qué personaje quieres que hablemos la próxima semana. Los leo todos.